Las fracturas de cadera son las complicaciones más tenaces de la osteoporosis. Los exámenes, la densitometría, que siempre hay pérdida ya a cierta edad de hueso, de la masa ósea. Cuando yo veo una persona completamente jorobada, entonces es una persona que tiene osteoporosis. Un día, sin ningún aviso ni un golpe fuerte, se siente un crack. Un hueso se rompe. Y si usted tiene más de 50 años, puede que ese sea el inicio de su batalla contra la osteoporosis. Justamente, esa ausencia de síntomas en muchos casos ha hecho que sea conocida como la enfermedad silenciosa. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que afecta a la estructura del hueso y lo que hace es que lo debilita con el tiempo. Y cuando hablamos de enfermedad esquelética sistémica es porque afecta a los huesos de todo el cuerpo. Existen algunos lugares que se debilitan mucho más rápido y en los que habitualmente se mide la masa ósea, como son el tercio distal de la mano, los cuerpos vertebrales y finalmente la cadera. Sí, en general esta enfermedad es asintomática y a veces lo que puede pasar es que puede debutar con una fractura, puede ser el primer síntoma, ¿sí? Es lo más común en un 80%, pero también se puede presentar básicamente dolor lumbar, dolor en la muñeca, dolor de cadera, también se ve pérdida de estatura con el tiempo. En otras palabras, la osteoporosis significa que el hueso se va debilitando, va perdiendo densidad con el tiempo, hasta que un leve golpe puede fracturarlo. Para entender cómo un hueso se desgasta, hay que saber primero cómo se forma. El hueso tiene un equilibrio. El hueso que tú tienes en este momento no es el mismo hueso que tenías hace 10 años ni el que vas a tener dentro de 10 años. El hueso está cambiando permanentemente. ¿Cómo cambia? Porque existe un mecanismo de formación de hueso y de reabsorción de hueso. ¿Qué es lo que hacen? Hay una célula que viene y hace un huequito en el hueso. Y hay otra célula que viene y lo tapa. Reabsorbe, ¿no? Se lo come y forma. Lo que sucede es que este mecanismo ya no tiene el mismo balance y entonces hay más células que comen que las que forman. Este desequilibrio en la formación del hueso se da naturalmente en mujeres cerca de los 50 años y en hombres cerca de los 65. Sin embargo, hay otras razones para este fenómeno. Ese origen es justamente el que clasifica a los distintos tipos de osteoporosis. Hay tres grandes tipos. La tipo 1 es la osteoporosis posmenopáusica. La mujer le da la menopausia, pierde los estrógenos, pierde la progesterona y empieza a perder hueso rápidamente. Puede perder hasta 5% de hueso por año. Entonces, en 5 años de posmenopausia puede estar perdiendo el 25%. En 10 años puede tener una pérdida de masa ósea del 50%. La osteoporosis puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, a nivel mundial quienes más la sufren son asiáticos y caucásicos. La baja estatura y la excesiva delgadez son factores que propician la enfermedad. Se calcula que el grupo que está más expuesto a la osteoporosis son las mujeres. 1 de cada 3 la padece después de los 50 años, y esto coincide con una de las etapas femeninas con más cambios. En principio no sabía qué era lo que... porque era que me dolía, porque él me decía que era fibromialgia, algo así, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, ya ahora sí, ya la osteoporosis. Ahora como yo me operé la rodilla, entonces ahora me dificulta subirme al carro, por ejemplo, subirme en un banco y limpiar los vidrios, sacar la cortina, entonces ahora me dificulta. La osteoporosis tipo 1, donde se encasilla a la mujer menopáusica, se da precisamente porque en esta etapa de la vida y en la premenopausia ya empiezan a fallar las fuentes de estrógenos. Los estrógenos son hormonas que protegen a la mujer. Entonces, al no producir estas hormonas, el cuerpo pierde la capacidad de protegerse. Y se preguntarán las mujeres, ¿y por qué? Porque el hueso tiene una relación directa con la estimulación hormonal estrogénica. Los estrógenos mantienen al hueso estable. Cuando las mujeres llegan a la edad de 45 años y entran en un periodo de menopausia, se pierde estimulación hormonal y se comienza a perder masa ósea. Muchas señoras que están en su casa y están haciendo sus tareas y ponen la mano y se fracturan.
Van al hospital, van a la clínica, le toman una radiografía, les dice que están fracturadas y le ponen un yeso. Ese día el cuerpo le está avisando que ya tiene osteoporosis y esa paciente tiene que ser investigada para evaluar masa ósea. La densitometría ósea es un examen que mide los gramos por centímetro cuadrado de masa ósea. Es un examen que nos da a nosotros la densidad del hueso. Hay 3 lugares que se pueden medir: la columna, el cuello de fémur y el antebrazo. ¿Cada cuánto tiempo los pacientes tienen que hacerse una densitometría? Bueno, el estudio lo tienen que repetir una vez al año. Además de las repentinas fracturas, la osteoporosis tipo 1 puede dar otros síntomas que advierten de la presencia de la enfermedad. Esas sutiles señales, para muchos profesionales de la salud, ponen en duda aquella categoría de enfermedad silenciosa. De silenciosa no tiene nada. Lo que hace falta es una mejor historia clínica, porque las pacientes se olvidan, llegan y si usted no le dice, ¿ha tenido un dolor en la ingle? ¿O ha perdido la fuerza al abrir un frasco? Cierto, doctora, sí he tenido dolores, me duelen las ingles y tengo poca fuerza al abrir el frasco. Ahí usted se da cuenta de que de silenciosa no tiene nada. Lo que pasa es que no están bien dirigidas las preguntas y por eso las pacientes se olvidan. Yo a mis pacientes les he dicho, tráiganme anotado. Entonces dice, me duele la cadera y a veces puede ser la columna lumbar lo que le afecta, no precisamente la cadera, sino la columna lumbar. El hecho de mandar a hacer densitometrías óseas a las mujeres todos los años está correcto, porque uno tiene que comparar cuánto tuvo el año anterior y cuánto tiene este año. Padecer osteoporosis y no tratarse a tiempo aumenta el riesgo de sufrir fracturas más graves en muñecas, espalda y cadera. Pero ojo, no se descuide, que estas lesiones van mucho más allá de un yeso y descanso. Una de ellas es especialmente peligrosa y puede ser mortal. Las fracturas de cadera son las complicaciones más tenaces de la osteoporosis. Miren, de cada 10 pacientes que se fracturan la cadera, 3 van a fallecer posterior a la fractura, 30%. Otros 3 van a quedar internados en un lugar de internación, en una clínica o en su casa, y no van a poder deambular nunca más. Y solo 3 quedan bien. Y el recambio de la cadera es una cirugía bastante compleja. Nuestros traumatólogos en el Ecuador lo hacen bastante bien, pero los pacientes tienen que entender que lo importante es que no se caigan. Y esto no depende de quién hizo la intervención quirúrgica, porque los pacientes siempre dicen, no, es que a mí me fue mal porque me operé en X o en Y lugar. No, es que las estadísticas mundiales dicen, ¿no?, que posterior a la cirugía de cadera hay 3 pacientes que van a fallecer porque tienen múltiples complicaciones. A veces estos exámenes anuales de rutina llevan a un diagnóstico temprano y a un control de la enfermedad en sus primeras fases. Empecé con los chequeos de rutina de una mujer. Entonces ahí Pilar me empezó a ver los exámenes, la densitometría, que siempre hay pérdida ya a cierta edad de hueso, de la masa ósea. Entonces a través de los exámenes ahí ya entra uno a un tratamiento. Ya hace unos 5 o 6 años que ya se suspendió y solo tomo la vitamina D. El tratamiento de la osteoporosis en mujeres menopáusicas tiene varios frentes. El que es distinto respecto a otros tipos de osteoporosis es corregir el desequilibrio hormonal que caracteriza esta fase de la vida femenina. Primero, tenemos que equilibrar las hormonas. Para mí eso es lo más importante. Hay que equilibrar las hormonas. Si la mujer no está recibiendo terapia de reposición hormonal, pues hay que hacer los exámenes adecuados para ver si esa mujer puede recibir terapia de reposición hormonal, porque no todas las pacientes pueden recibir. Hay pacientes que pueden, hay pacientes que no pueden. Pues en las pacientes que no pueden hay que tener más cuidado todavía. El control, la prevención, el control anual es sumamente importante. Si las mujeres están recientes al estado de menopausia,
los médicos le tenemos que recomendar terapia de reemplazo hormonal controlada y supervisada por su médico ginecólogo. Y si no, tenemos un grupo nuevo de medicamentos antirresortivos que detienen la pérdida de masa ósea. Los efectos de la osteoporosis tipo 1 se pueden retrasar o incluso evitar en algunos casos, siempre que se traten preventivamente. El tratamiento preventivo debería ser mantener siempre en equilibrio las hormonas. Por ejemplo, las chicas que tienen un síndrome de ovarios poliquísticos no tienen equilibrio de hormonas. Las mujeres que tienen un mal funcionamiento hormonal siempre van a tener una pérdida mayor de hueso que las mujeres de su misma edad. Unas van a tener muy buenos huesos a los 35 años y otras van a tener un hueso totalmente deficiente. También tiene que ver la cuestión de la genética y la cuestión del estilo de vida. El consumo habitual de alcohol, el tabaquismo y la falta de ejercicio en los años de desarrollo de una mujer pueden ser la diferencia entre una edad madura que se disfrutará a plenitud o una menopausia llena de complicaciones. Los chequeos tienen que ser anuales. La etapa de la menopausia es hermosa. Es una etapa que debería tener todo el tipo de retribuciones. Uno tiene más tiempo para uno puede salir con las amigas, puede disfrutar, leer un libro, puede hacer muchas cosas porque ya tiene más tiempo, pero siempre controlándose. La osteoporosis da síntomas desde el inicio, da dolores, da molestias y si uno tiene eso, hay que contarle al médico para que el médico le mande a hacer una densitometría ósea.